Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. En este video venimos a comunicar acerca de las consecuencias psicológicas a causa de la pandemia por el COVID-19. En este tema queremos explorar cómo el aislamiento social ha afectado a la salud mental de las personas. Como tal, nuestro objetivo es el de analizar y concientizar acerca del impacto de la pandemia en la salud mental de los diferentes grupos sociales, el cómo esto ha afectado a las distintas poblaciones, de manera que podamos identificar los trastornos más comunes, colaborando con expertos de la salud mental, revisando estudios y estadísticas, para así aumentar la comprensión sobre estos efectos que son muy importantes a tomar en cuenta. Ahora, para continuar, están las preguntas de la investigación, en las cuales nos vamos a centrar y trataremos de responder. La primera es: ¿cómo afectó la pandemia a la salud mental de todas las personas? ¿Qué consecuencias principales nos dejó esta enfermedad? ¿Cómo afectó la pandemia principalmente a nosotros los jóvenes? Otra pregunta que va más relacionada con esto es: ¿qué consecuencias podría traer en nuestro futuro profesional, ya que dentro de muy poco pues llegaremos a ser profesionistas? ¿Qué consecuencias puede traer, o de hecho ya trajo, en nuestro desarrollo social? ¿Dónde podemos buscar ayuda? ¿Y de qué manera podemos solicitar la ayuda? Además, ¿cómo podemos empezar a tratar todos estos efectos secundarios que nos quedaron a raíz de la pandemia? ¿Qué podemos hacer para mejorar con nuestra salud mental, pues después de todo esto? Y por último, para que todo esto pueda funcionar y sea la clave, es cómo podemos o cómo debemos aplicar todo esto en nuestra vida diaria. La llegada de la pandemia por COVID-19 trajo consigo un aislamiento social que llegó a cambiar la forma en cómo convivíamos y nos relacionábamos entre sí. El aislamiento social, también conocido como cuarentena, fue una medida de prevención contra el contagio del virus para salvaguardar el bienestar de las personas. Sin embargo, estas condiciones influyeron en diversos problemas psicológicos como la ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco, drogas, y que también fue un detonante para la violencia intrafamiliar, entre otros problemas psicológicos. Los efectos psicológicos que se presentaron desde la llegada de la pandemia comenzaron incluso desde el primer mes de aislamiento, ya que muchas personas empezaron a tener la ansiedad de contraer el virus y contagiar a sus familiares, o incluso morir o la muerte de sus familiares. Para cada grupo de edad existían diversos factores que provocaban daños psicológicos. Un ejemplo podría ser de los padres de familia, los que trabajaban, muchos de ellos perdieron sus trabajos y su solvencia económica, muy aparte de que tenían que hacerse cargo de sus hijos, ya que la educación durante la pandemia fue en línea. Los que son pequeños tenían que llevar una educación más cercana a sus padres. Ya los mayores pues eran como más tareas, más proyectos que pues ya uno individualmente hacía. Pero los padres tenían que encargarse de la educación de sus hijos, aparte de traer dinero a la casa y comida. Es importante saber que este virus fue un detonante negativo tanto para nuestra salud física, mental y social, y que hoy en día, incluso con la cuarentena terminada, existen diversos efectos negativos que aún podemos ver en nuestro día a día en distintas personas. A algunas personas se les dificulta convivir entre sí, no tienen la capacidad de desarrollarse socialmente con otras personas, o de convivir, o de poder entablar una plática normalmente, a consecuencia del aislamiento, de que solo estábamos pues viviendo con nuestra propia familia y no salíamos y no veíamos ni convivíamos con nadie más. También personas con comportamientos compulsivos tienen tendencias a lavarse las manos a cada rato, de usar gel antibacterial, de usar el cubrebocas, de ser muy cuidadosos con las enfermedades, los virus o las bacterias. Personas con depresión por haber perdido familiares durante la pandemia. Cada uno de estos problemas son muy importantes tratarse, y esta investigación está basada en concientizar en todos estos problemas psicológicos que se detonaron a través de la pandemia. Un reciente estudio realizado por la UNICEF muestra las consecuencias producidas por el COVID-19. Ha tenido un importante impacto en la salud mental de la población y de los adolescentes. El aislamiento y largas cuarentenas ocasionaron estrés psicosocial, exacerbaron los síntomas
de trastornos psicológicos. Luego de meses de encierro y de cuarentenas prolongadas, las consultas con los especialistas han aumentado de forma considerable. Cuadros de ansiedad, tristeza, rabia, frustración, irritabilidad, problemas para dormir y trastornos alimentarios son cada vez más frecuentes. Biológicamente hablando, los adolescentes son más vulnerables y están más expuestos al estrés, lo que hace presentar más síntomas de ansiedad y depresión que otros grupos. La consolidación de la identidad es uno de los procesos claves en esta etapa de la adolescencia y es más difícil durante un confinamiento prolongado, pues no logra permitir una adecuada búsqueda de uno mismo en relación con otros. No permite generar distancia realmente necesaria, tanto física como emocional, de los padres y otros adultos, y a la vez impide acercamiento asegurador con los parents. No es lo mismo en términos de desarrollo perder 2 años durante la adolescencia que perder 2 años de la vida adulta, ya que entre los 13 y 15 años se presentan muchos cambios a nivel biológicos, psicológicos y social. Explica el doctor Alejandro Matura, jefe de psiquiatría infantil. Una manera de combatir todos estos efectos que nos dejó la pandemia es pidiendo ayuda psicológica, acudiendo con un profesional, por supuesto, para que nos ayude a superar todos estos problemas psicológicos que nos dejó la pandemia, así como actividades físicas, reuniones sociales, actividades académicas o incluso recurrir a medicamentos, obviamente recomendados por un profesional. Una de las instituciones en las que podemos acudir si necesitamos ayuda psicológica gratuita sería el DIF de nuestra comunidad. Ahí nos pueden brindar toda la ayuda psicológica que necesitemos. También pidiendo ayuda a la línea de atención psicológica Call Center, especializada en salud mental. Ofrece ayuda de primer contacto en temas como problemas de pareja, ansiedad, depresión, crisis de pánico y entre otros. Una de las consecuencias que provocaron la pandemia fueron que ya teníamos enormes desigualdades en el aprendizaje, pero con los cierres por la pandemia no solo impactaron las posibilidades de aprendizaje de los niños, también aumentaron la desigualdad social y la desigualdad educativa. Otra consecuencia notoria que se observa en las personas después de la pandemia es que la poca sociabilización entre la población, pues con el avance de la tecnología es más fácil quedarnos en casa y observando, estar frente a nuestros dispositivos móviles que saliendo a otro tipo de actividades. Nos parece ya aburrido en algunas ocasiones. Entonces ese también es otro problema al no convivir adecuadamente con otras personas y más en la etapa de la niñez o en la adolescencia. Después de toda esta pandemia y todo este confinamiento que tuvimos durante 2 años, me parece importante tener en cuenta que no solamente ya después de que pasó todo esto ya pueden dejar la ayuda psicológica, sino que también me parece muy importante que la ayuda pueda prolongarse para toda la vida, porque no solamente los problemas se derivaron con la pandemia, sino que ya eran problemas o consecuencias que otras personas ya traían. También cómo podemos aplicar todo lo aprendido a base de lo que vivimos con la pandemia para que no se vuelva a repetir otro confinamiento. Podemos tomar las medidas sanitarias también necesarias, porque no solamente fue que haya desaparecido la enfermedad, sino que puede volver a reaparecer, y como pasó hace ya 3 o 2 años, y aprender de eso para no volver a tener pandemia. En conclusión a esta investigación sobre las consecuencias psicológicas que ha dejado el COVID-19, podemos decir que la pandemia ha tenido un gran impacto en la salud mental y emocional de las personas a nivel mundial. A lo largo de esta investigación hemos examinado diversas dimensiones de consecuencias psicológicas provocadas por la pandemia, y los hallazgos revelan una serie de efectos negativos significativos en la salud mental de las personas. En primer lugar,
se ha observado un aumento considerable en los niveles de ansiedad y de estrés en la población general como resultado de la incertidumbre y los cambios ocasionados por la pandemia. El temor a la enfermedad, la preocupación por la salud propia y la de nuestros seres queridos, así como las dificultades económicas y laborales, han contribuido a una carga psicológica adicional. Además, diferentes factores de riesgo como el aislamiento social y el distanciamiento físico han llevado a un aumento de sentimientos de soledad, depresión y tristeza. La ausencia de interacciones sociales directas y las restricciones de movimiento han afectado el bienestar emocional de las personas, específicamente en aquellas que se encuentran en grupos de riesgo o que tienen condiciones de salud preexistentes. Además, se ha observado un aumento en los casos de trastorno de salud mental persistentes como la ansiedad y la depresión, así como el surgimiento de nuevos trastornos como el trastorno de estrés postraumático relacionado con la pandemia, la incertidumbre prolongada, el miedo a un posible contagio y la exposición continua a historias trágicas han contribuido a este incremento de trastornos psicológicos.